anunciaba recién Ale, ya estamos aquí en el estudio de M24 con Steven Forti, que es historiador y analista político italiano, además de profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador, coautor y autor de múltiples libros, ya mencionaremos algunos, pero en realidad la suerte es tenerte por acá, por estos lados, porque ya has trabajado con algunos académicos uruguayos, uruguayas, y porque has estado en distintas actividades, comentaba yo más temprano, bueno, de siembra, hoy seguís con alguna actividad en la Universidad de la República. Comentaba también que hace tiempo que seguís el tema de las extremas derechas. En ese sentido, estuviste, ¿no?, trabajando en el libro Extrema Derecha 2.0, que es Y cómo combatirla, así como luego en Democracias en Extinción, el espectro de las autocracias electorales, que fue publicado en 2024, así que hay mucho para conversar contigo, Steven. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto acompañaros. Steven, queríamos arrancar justamente por este último libro, ¿no? Porque hablamos de democracias y yo ayer pensaba que estamos acostumbrados, lógicamente, a esto de contraponer, ¿no? Democracia, dictadura, pero a veces sin pensar en todos los matices que puede haber en el medio. Entonces, consultarte de qué se trata esto de las democracias en extinción, ¿no? Es que hay regímenes que se fueron pasando de un extremo a otro. Sí, digamos, es poner sobre la mesa un tema que parece típico de una película distópica, ¿no? Una serie, ¿no?, de Netflix o de otras plataformas sobre un futuro, ¿no?, muy oscuro, etcétera, distópico. Y la verdad que si nosotros miramos los datos, muy lamentablemente, vemos como las democracias están en franco retroceso en todo el mundo en los últimos 15 años. Hemos entrado en la que se suele llamar la primera gran ola desdemocratizadora desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esto quiere decir que países que se habían, digamos, transformado, ¿no?, en las décadas pasadas en regímenes de tipo democrático liberal, se están convirtiendo en lo que se suele denominar autocracia electoral, que no es exactamente una dictadura tout court, 100% viejo estilo, porque se mantiene una parvencia, ¿no?, digamos, respeto de las reglas democráticas, se celebran elecciones, pero estas elecciones no son ni libres ni justas, supuestamente hay separación de poderes, pero realmente el Ejecutivo controla, ¿no?, el legislativo y el judicial. Supuestamente hay pluralismo informativo, pero en la realidad los medios de comunicación no son libres, y hay evidentemente en general un gran recorte de derechos, sobre todo hacia las minorías. Entonces, bueno, vemos cómo hay cada vez más países que se están convirtiendo en autocracias electorales. Yo creo que un dato es para reflexionar. Si hace unos 20 años más del 50% de la población mundial vivía en países con sistemas democráticos, hoy en día son menos del 30%. Y entonces, entender qué está pasando, a qué nos estamos enfrentando y sobre todo, digamos, plantearse, y digo, parece una cosa casi de película distópica, pero en cambio lamentablemente es la realidad, si las democracias son un arma cargada de futuro. Y entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para intentar parar este declive y entender cómo, digamos, revitalizar y mejorar, desde luego, las democracias existentes? Vos te has especializado, Steven, en estudios de las extremas derechas, y en ese sentido, ¿cuáles son los actores de las extremas derechas? ¿Gobernantes, empresarios, organizaciones? Todos los que has nombrado, ¿no? Nosotros solemos ver sobre todo los partidos políticos y sus líderes. Trump, Milei, Meloni, Le Pen, Orbán, algunos de ellos, como sabemos, ya en el gobierno, ¿no? Pero efectivamente existen redes de extremas derechas que son mucho más amplias. Hoy en día, además, con un peso importante de sectores clave, ¿no?, del nuevo capitalismo, Silicon Valley, ¿no? Elon Musk es la figura más representativa para ponerle caras y ojos, que se están aliando claramente con la extrema derecha en un proyecto que es de vaciamiento, erosión democrático, mirando, digamos, a modelos que poco tienen que ver con las democracias que hemos conocido. Y luego, digamos, de fondo hay toda una tupida red de fundaciones, think tank, institutos, que van tanto de los más integristas cristianos como el Congreso Mundial de las Familias o Hazte Oír Citizen Go, a los más, digamos, políticos vinculados también al rearme ideológico del neoliberalismo que empezó ya hace prácticamente medio siglo, como la Fundación Heritage o la CEPAC, ¿no?, que están muy activos en América Latina desde hace tiempo, que, digamos, permiten estrechar más las relaciones entre esos actores propiamente políticos y, digamos, le ofrecen una agenda común, unas herramientas e inclusive financiación importante.
¿Y cómo es que logran los partidos de extrema derecha ganar las elecciones, ganar las urnas? Bueno, siempre hay evidentemente matices o peculiaridades según el contexto, el tipo de elección, el país. Pero en general entre los especialistas hay un cierto consenso en mencionar, digamos, tres grandes bloques que explican el auge de estas formaciones políticas y a partir de los años 80-90 en Europa y más recientemente, por ejemplo, ¿no?, en el continente americano. Uno es el aumento de las desigualdades y eso es clave, ¿no? Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, la clase media achicada, la precarización, por ejemplo, ¿no?, en muchos países europeos del estado del bienestar, la precarización del trabajo, es decir, las consecuencias a largo plazo del modelo económico neoliberal. El segundo bloque tiene que ver con la que se llama reacción cultural, es decir, en nuestras sociedades, en algunos países antes que en otros o de forma más acelerada que en otros, pero ha habido cambios importantes, ¿no? Una serie de derechos que se han conquistado y luego, digamos, con conquistas también legislativas. Pienso desde el divorcio y el aborto a los derechos LGTBI, a cuestiones relacionadas con el feminismo y la igualdad de género, etcétera, etcétera. Pues hay sectores de la población que ven esto con recelo, también por el miedo a perder privilegios. La extrema derecha ha entendido esto, ha hecho una buena lectura de esta cuestión, digamos, para poderla aprovechar y capitalizarla electoralmente. Y por último hay, digamos, un bloque que podemos poner en el mal funcionamiento, la crisis de los modelos democráticos, de los sistemas y de las instituciones democráticas. Es decir, el aumento de la desconfianza entre la ciudadanía frente a las instituciones, y los datos son espeluznantes, y vamos a ver en los últimos 20 años aproximadamente. El tema de la debilidad de los cuerpos intermedios, es decir, partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil, mucho menos arraigadas y participadas que en el pasado, entonces mucho más débiles, y tienen una función clave en una democracia, como correa de transmisión entre territorio e instituciones para canalizar a través de las vías democráticas las demandas, las reivindicaciones de la gente. Y por último, una cuestión de fondo que yo creo que se relaciona mucho a las nuevas tecnologías, pero no solamente, que es la atomización de la sociedad. Estamos en sociedades más atomizadas, deshilachadas, y esto también, de todas formas, es también una consecuencia del impacto del modelo económico neoliberal, ¿no? Basado en el individualismo, la competitividad extrema, y entonces sociedades donde las redes comunitarias desde abajo se han debilitado. Si sumamos todos estos elementos, ¿no?, en un país quizá una vez puede pesar más uno o más el otro, pues entendemos por qué ha habido este avance, ¿no?, esta tendencia hacia un avance de voto para las fuerzas de extrema derecha. ¿Cómo se llega a este descreimiento en las instituciones? Bueno, hay muchas razones, ¿no? El tema de la corrupción, pienso en América Latina, pero sobre todo también en el sur de Europa o en el este de Europa, ha sido importante. Pero también yo creo de fondo hay una cuestión, digamos así, que luego se puede tocar con mano, pero que es también en cierto sentido un poco más abstracta, que tiene que ver con, al final, ¿qué nos garantizan hoy en día las democracias, ¿no? Al final una persona piensa, ¿viviera mejor en el futuro? Entonces, añadamos, ¿no?, los problemas a resolver las desigualdades. El tema, digamos, que quizá la máquina administrativa a veces no responde a las demandas, problema, por cierto, que es acuciante y yo creo que lo será cada vez más, porque estamos en un mundo cada vez más rápido. Las tecnologías nos han obligado a vivir más rápidamente que hace unas décadas y la política democrática es lenta. Es hasta un cierto punto lenta. ¿Por qué? Y es necesario que sea hasta un cierto punto lenta, porque hay que, digamos, desarrollar un proceso participativo, no reaccionar solo en caliente, ¿no?, a una urgencia, una emergencia. Claro, entonces ese es un problema, ¿no? Entonces, la democracia a veces, pensemos ahora el tema de intentar regular el espacio digital, ¿no?, la inteligencia artificial. Son temas muy complejos que necesitan una reflexión y que son difíciles de, digamos, abordar legislativamente y políticamente. Bueno, mientras se está debatiendo en 2 años la inteligencia artificial, vete tú a saber lo que será, entonces lo que se pueda aprobar. Este es un tema, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque al final la democracia ha conseguido, ¿no?, un éxito en el pasado porque ofrecía, digamos, una esperanza de futuro para toda la población que era mejor, vinculado también evidentemente al concepto de libertad, igualdad en un mundo democrático. Claro, ahora ya hay una fuerte tensión y a veces hay decepciones por parte de la ciudadanía, legítimas,
Ahora bien, comprar el relato de la extrema derecha es mucho peor, digamos, del mal funcionamiento de la democracia actual. Ahora, ¿cómo llegan a coincidir? Porque recién tú hablabas, Steven, de la desigualdad, ¿no? Cómo eso podía ser un motivo, un campo fértil para las extremas derechas. Sin embargo, lo paradójico, o bueno, no, ya lo explicarás, pero es como de repente terminan votando a la extrema derecha, ¿no? Élites económicas, igual que ciertas clases más bajas o marginales. ¿Cómo se da esa conjunción? Bueno, fíjate, yo creo que aquí hay un... Claro, parece una incoherencia, una contradicción, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, con Trump o con Milei, ¿no? Para hablar de algo que tenemos aquí cercano. Yo creo que aquí una cuestión importante es también tener en cuenta las transformaciones del capitalismo. El trabajo informal hoy en día pesa muchísimo. Y los trabajadores informales, evidentemente, tienen otra manera de ver el mundo, por obvias razones. Y tienen pocas respuestas, en general, por parte de los cuerpos intermedios de los cuales hablamos antes. Es mucho más difícil sindicalizar el trabajador informal y también ofrecerle una respuesta por parte de las instituciones. Y esto conlleva que el trabajador informal en general, ahora estoy simplificando mucho, pero para que nos entendamos, digamos, compre más esa visión del enriquecimiento personal a costa de otros, frente a otros, en contra de lo público, ¿no? Que ha calado mucho en la Argentina de Milei y en parte de las clases populares, vinculada al trabajo informal, respecto a los trabajadores públicos, trabajadores sindicalizados del sector primario o secundario. Y entonces, claro, digamos, lo que se rompe es justamente esta cuestión. Y claro, de fondo que hay que estudiar mucho más, una vez más, las transformaciones del capitalismo. Porque si no entendemos cómo está cambiando el sistema capitalista y la estructura de la sociedad desde el punto de vista socioeconómico, va a ser muy difícil conseguir, digamos, entender, ¿no? Dónde está yendo el mundo y cómo podemos, desde la política y una política democrática, progresista, hacer frente a los retos que tenemos delante. ¿Crees que las democracias se devalúan porque no están logrando responder a las necesidades básicas de la gente? En parte sí. No es solo eso, pero en parte sí. Y el tema, digamos, que muchas personas viven peor de los que vivían antes o piensan. El tema de las percepciones también y de la autopercepción es un gran tema, luego lo podemos comentar. Pero tienen la percepción de que sus hijos, por ejemplo, vivirán peor que ellos o no vivirán mejor. Bueno, ese es un tema. Y de hecho, ese es un gran tema de debate, por ejemplo, en los estudios que hacen sobre las actitudes hacia la democracia de los jóvenes, ¿no? De los más jóvenes. Se dice, bueno, en gran parte del mundo occidental hay un crecimiento del voto hacia la extrema derecha de los más jóvenes, 16, 18, 24 años. Eso es cierto hasta un cierto punto, pero lo que algunos de esos estudios muestran es cómo hay un menor apego a la democracia en parte de los más jóvenes, que viene por un lado de una especie de fatiga democrática, nace un poco como esto, pero luego esta fatiga democrática, por lo que tú preguntabas, ¿no? Para esa cuestión de no saber a veces responder o ofrecer, ¿no? Una visión, digamos, de que en el futuro vivirás mejor, estarás mejor, puede convertirse. No es que debe convertirse o se convierte directamente, pero puede convertirse en, digamos, opiniones, posturas claramente antidemocráticas. Y, por ejemplo, cuando se pregunta en los sondeos, ¿cree usted que un líder fuerte podría resolver mejor los problemas que existen en su país? Bueno, vemos que hay cada vez más gente que dice, pues sí. Y volvemos, yo creo, al problema de antes. El tema, todo es tan rápido que la idea de que un líder fuerte, y luego no es cierto, supuestamente puede tomar decisión acortando los tiempos de los debates parlamentarios, de la toma de decisiones, pues bueno, está calando en parte de la población. Y ese sí que es un problema enorme que tenemos. ¿Y qué pasa con las grandes empresas? ¿Qué rol están teniendo los gigantes tecnológicos, ¿no? Como Google, como Apple, como Meta? ¿Qué rol están jugando hoy por hoy? ¿Están quizás gobernando más que ciertos partidos? Bueno, es buena pregunta. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que, digamos, los poderes económicos, y lo sabemos, siempre intentaron influir en el poder político. Esa es una historia vieja como el mundo. Lo que estamos viendo ahora son dos cosas distintas, yo creo. Por un lado, en el espacio, sobre todo digital, de las nuevas tecnologías, lo que está representado por Silicon Valley para
ponerle un nombre, como las empresas que tú nombrabas, con figuras como Elon Musk, como Zuckerberg, o como Peter Thiel, ¿no? Que, digamos, la PayPal Mafia, se les llaman. No solo, digamos, están interesados en defender sus intereses como empresarios frente a la administración de turno en Estados Unidos o en otros países, que también, sino lo que están jugando es un papel político de primer plano. Y en el caso de Elon Musk lo hemos visto de forma paradigmática, lo estamos viendo de forma paradigmática. Y atención, con una cuestión que yo creo que es especialmente preocupante de fondo, que es que algunas de estas personas, como los nombrados Elon Musk y Peter Thiel, defienden explícitamente y en público ideas autoritarias y antidemocráticas. Es decir, según ellos, la democracia es un estorbo, y citando a un, digamos, bloguero de extrema derecha, hasta hace poco desconocido, bastante estrafalario, que se llama Curtis Yarvin, dicen que en vez que un modelo democrático deberíamos tener una especie de nueva monarquía absoluta, donde en lugar del rey, en el vértice de esta supuesta nueva monarquía absoluta, debería estar el CEO de una empresa. Bueno, Elon Musk encantado, aplaude, ¿no? Dice, I'm here, estoy aquí para ello. Ahora, aparte de las bromas, esta es la cuestión de fondo. Y entonces están interviniendo directamente en la política de una forma que yo creo que en el pasado pocas veces habíamos visto, tan descarada, y además controlando sectores clave de la economía mundial que marcan el presente y marcarán aún más el futuro, ¿no? El espacio digital, el espacio, ¿no? Lo que SpaceX de Elon Musk, por ejemplo, los coches eléctricos, la inteligencia artificial, que son, entre otras cosas, los hombres más ricos del mundo, con notable diferencia. Y además, en el caso de Musk, controlando redes sociales, tú nombrabas también Google o Meta, ¿no? Controlando redes sociales que están ofreciendo un servicio público y difundiendo con desparpajo total discursos del odio, narrativas extremistas, propaganda ultraderechista de forma explícita, debilitando lo que son los lazos democráticos que siguen existiendo en esta nuestra sociedad que está pasando, digamos, de lo presencial a lo digital y está lidiando con esta tensión entre las dos esferas, ¿no? La real, la que vivimos cada día tocándonos, pisando una calle, y la que también cada día tenemos constancia de ella, de las redes sociales, del mundo digital. ¿Son quienes tienen hoy por hoy más poder entonces? ¿Son quienes tienen el poder de dirigir a las masas con todas estas herramientas? No sé si son los que tienen más poder, tienen mucho poder, pero no perdamos de vista el poder que todavía tienen los estados. Y esto lo estamos viendo con Trump. Es cierto que Trump, por lo que parece, está sellando una especie de alianza, no sé hasta qué punto de conveniencia o ideológica estrategia, yo apuesto casi más por lo segundo, con algunas de estas figuras, ¿no? Como el mismo Elon Musk. Pero los estados tienen poder, algunos más que otros, está claro. Estados Unidos o China mucho más que países, digamos, que son potencias medianas o países pequeños, pero los estados tienen poder. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil. Brasil bloqueó a la antigua Twitter, a X, durante un tiempo, bueno, el sistema judicial sí no respetaba una serie de leyes que se habían aprobado en Brasil al respecto, ¿no? Entonces, falta voluntad política en muchos casos. Y eso sería fundamental. Y hablo, por ejemplo, también como ciudadano europeo respecto a lo que podría y debería hacer la Unión Europea para pararle los pies a estos gigantes tecnológicos que hacen y deshacen a su antojo, con total opacidad. No sabemos cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el dichoso algoritmo, ¿no? Que nos deja ver o no nos deja ver algunas cosas, y además no sabemos ni si pagan impuestos o los pagan muy bajos, e influyen en la vida política de los países. Entonces, bueno, falta voluntad política. Es una batalla difícil, pero es una batalla que se tiene que dar con urgencia. Mencionabas, Steven, hace un ratito algunos nombres de la extrema derecha, ¿no? Decías, bueno, Meloni, Le Pen, por acá Milei, tuvo Bolsonaro, pero lo cierto es que ahora hablabas de Donald Trump y se habla de una diferencia entre su primer mandato y este segundo mandato, y en este segundo mandato y a partir sobre todo de sus medidas arancelarias estamos con esto de si estamos ante un cambio de época, no más que en una época de cambio, en momentos donde se han roto consensos que venían de la Segunda Guerra Mundial, no post Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo ves esto? ¿Por qué estamos frente a ese cambio?
Bueno, por un lado comparto que la primera presidencia de Trump y esta son distintas. Es decir, no es que Trump haya cambiado de ideología, Trump ha venido más preparado. Entonces, este Trump 2.0 es de un hombre que, uno, conoce cómo funciona un Estado, en 2016-17 no lo sabía. Dos, se ha montado un equipo de ultra fieles en los sitios, los secretariados, las agencias, ¿no? Los lugares clave. Y además con un proyecto detrás mucho más elaborado de gobierno, con la ayuda de una fundación que es la Fundación Heritage, el famoso Proyecto 2025, para desmantelar a fin de cuentas la democracia. Entonces, este es un dato real y lo estamos tocando con mano desde el 20 de enero, día cada día, ¿no? Entre órdenes ejecutivas, declaraciones. Desde mi punto de vista, la victoria de Trump el año pasado y su presidencia, ¿no? Que ha empezado hace 3 meses, parece mucho más, pero son solo 3 meses y los que vendrán, marca un cambio de época. Claro que podemos encontrar elementos de que la época anterior estaba en una fase de declive, en crisis anteriormente, pero digamos, si queremos ponerle una fecha de fin, yo creo que es la segunda victoria de Trump. Y la nueva época tiene puntos de interrogación, evidentemente, pero yo, digamos, pondría sobre la mesa 3 elementos que son interesantes. Uno, lo que Trump está diciendo sobre Groenlandia, sobre Panamá, sobre Canadá, etcétera, etcétera, nos muestra, digamos, que el orden internacional liberal y las reglas que se habían establecido con ese orden, creado post Segunda Guerra Mundial, ha terminado. Es muy difícil que se pueda recuperar. Está a punto de ser enterrado. Y entonces todo lo que conlleva ese orden liberal internacional, que no ha sido el paraíso, pero digamos que había intentado al menos crear unos organismos internacionales de cooperación para, digamos, resolver diplomáticamente y con las palabras tensiones y conflictos antes de que estallasen nuevas guerras, etcétera, etcétera. Ese es un elemento. Segundo elemento, la transformación que decía antes del capitalismo. Tampoco eso ha empezado el 20 de enero de 2025, pero la transformación, digamos, sobre todo no solo del capitalismo, sino el rearme ideológico de un nuevo tipo de neoliberalismo. Dábamos casi por muerto el neoliberalismo tras la crisis económica de hace, bueno, ahora casi 15 años, ¿no? De 2008-2010. Pues en cambio se ha rearmado ideológicamente en su versión, la representada por la Silicon Valley de Musk, Thiel y los demás, mucho más agresiva, explícitamente autoritaria y antidemocrática. Tercer punto, esa alianza que también antes mencionaba entre Trump y Musk nos muestra el posible nuevo compromiso autoritario. Aquí hago un paralelismo con los años entre las 2 guerras mundiales, ¿no? Entre los fascismos y las élites tradicionales de los años 20-30 del siglo pasado se forjó un compromiso autoritario, ¿no? Una colaboración, dicen historiadores como Robert Paxton, incómoda pero eficaz entre élites tradicionales, tanto políticas, lo que hoy en día llamaremos la derecha tradicional, como económicas, los grandes empresarios. Pensemos en la Alemania nazi, la llegada al poder de Hitler en el 32-33, que colaboraron conjuntamente en proyectos, en ese caso, totalitarios, ¿no? Bajo la esvástica o el fasciolitorio, ¿no? Por ejemplo. Bien, yo creo que ahora lo que estamos viendo, y que es una posibilidad, no tiene que ser el futuro, que este no está escrito, lo escribiremos nosotros. Entonces no tenemos que, digamos, ser tan pesimistas, dependerá de lo que consigamos hacer como sociedad, pero bueno, una posibilidad de lo que estamos viendo es este nuevo tipo de compromiso autoritario entre los grandes, digamos, las extremas derechas y las élites tradicionales de hoy en día, políticas, la derecha tradicional que se está cada vez más ultraderechizando y aliando con la extrema derecha, el macrismo en Argentina, sin ir mucho más lejos, y las élites económicas, los grandes poderes de los cuales hablamos antes. Vos mencionabas ahora a Macri, Steven. Si pensamos en lo que sucede en esta región del mundo, ¿cómo es el fenómeno de la extrema derecha en América Latina concretamente? Claro, hay peculiaridades, digamos, y matices respecto a lo que hemos venido viendo desde hace más tiempo en Europa, o el caso también de Estados Unidos, pero mi punto de vista y mi propuesta es que interpretemos la extrema derecha también en América Latina como parte de una misma gran familia global, porque comparten al final la mayoría de referencias ideológicas, comparten estrategias políticas y comunicativas, ¿no? Que es normalizarse, marcar el debate público, introducir
ideas inaceptables hasta hace poco en los debates públicos y en el debate político, dar entonces la batalla cultural, ¿no? Polarizando la sociedad, creando desconfianza, etcétera, etcétera, para luego pescar en río revuelto, desde luego, y luego comparten las mismas redes, esa tupida red que antes mencionaba de fundaciones, think tank, institutos. Pues bueno, Milei ha viajado una infinidad de veces a Estados Unidos, a Israel, a Europa. Orbán viajó a Buenos Aires cuando Milei tomó posesión. Meloni ha estado recientemente en Estados Unidos, para mencionar algunos casos. Es decir, ellos se sienten parte de una misma lucha contra la cultura progresista, contra la izquierda, contra el comunismo, lo woke, el marxismo cultural, bueno, el nombre sea el que sea, ¿no? Los valores democráticos y progresistas, al fin y al cabo. La idea de igualdad, de justicia social, que Milei, ¿no?, declaró es aberrante. Es aberrante que alguien diga algo así en público y no se avergüence. Pues, entonces, claro, hay diferencias, ¿no? En América Latina, Milei es un personaje estrafalario y, digamos así, único y irrepetible. Pero luego vamos a ver, son muchos los puntos en común y sobre todo es que trabajan de forma, digamos, transnacional, ¿no? Ayudándose recíprocamente. Y eso creo que también lo podemos ver en Uruguay, que siempre ha parecido no una isla hasta la fecha, por suerte, respecto a fuerzas de extrema derecha, pero dentro de pocos días habrá un aquelarre, ¿no? Un meeting que se llama Derecha Fest, donde viene Javier Negre desde España y desde Argentina Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son, digamos, dos influencers pseudointelectuales detrás del mileísmo. Entonces, la extrema derecha ha crecido mucho en América Latina en los últimos tiempos, y la tendencia a nivel global, no solo en América Latina, sino también en Europa, es que, digamos, tiene el viento en popa, ¿no? Y entonces yo creo que es importante reflexionar sobre esto también desde Uruguay. Por lo que has justamente hablado con colegas académicos en estos años, ayer también estuviste en un taller en Siembra pensando con distintos actores de la sociedad civil. ¿Cuál es tu idea? Que en Uruguay, ¿qué elementos podrían hacer que prosperaran los discursos de extrema derecha? Bueno, por un lado, que ya estén, en definitiva, sí. ¿no? Bueno, por un lado, evidentemente, los elementos que explican el auge en general de las extremas derechas, con matices, los encontramos aquí también, ¿no? Es decir, esa dificultad, ¿no?, a veces para responder a la ciudadanía de las instituciones, que es generalizado por los cambios, ¿no?, económicos, tecnológicos que el mundo y también la sociedad uruguaya está viviendo. El tema, evidentemente, de las desigualdades que siguen y seguirán estando presentes siempre en la vida y en el mundo, para cualquier generación, ¿no?, en cualquier época. Y evidentemente ese sentimiento, ¿no?, de reacción cultural presente en parte de la población. Eso está ahí. Y luego yo creo que teniendo en cuenta que aquí, digamos, todavía no hay una fuerza consolidada de extrema derecha con un fuerte arraigo, con éxitos electorales, ¿no? Ha habido la experiencia que sigue existiendo de Cabildo Abierto, pero digamos que pesa lo que pesa. Pero yo creo que donde se tiene que fijarse es como, digamos, desde la extrema derecha se está intentando embarrar el debate público, normalizando ideas inaceptables, y como eso, digamos, no solo cala en parte de la sociedad, no solo entre los que votarían esas fuerzas políticas, sino también en los demás actores políticos y sociales. Y en primer lugar, la derecha, digamos, liberal, el centro derecha, que va comprando, y son dinámicas que hemos visto prácticamente en todo el mundo en las últimas décadas, va comprando parte de esas ideas por el miedo a que le superen por la derecha. Y entonces, aunque luego acabe, digamos, evitando la canibalización de la extrema derecha, es decir, que su competidor por la extrema derecha se los come, pero bueno, esa derecha liberal ya no es derecha liberal. El caso, por ejemplo, de los Tories, el Partido Conservador en Gran Bretaña, es paradigmático, y siguen teniendo un competidor más a la derecha, pero entonces es como una sobrepuja constante de quién la dice más gorda, ¿no?, de quién dice algo más radical, más extremista, y entonces ahí se está moviendo todo el debate público hacia la derecha, y luego tenemos discursos, bueno, miremos Estados Unidos, los vídeos de gente encadenada, sacada del país, deportada y encerrada en una cárcel como la que tiene Bukele en El Salvador. Bueno, eso en parte se ha normalizado. Bueno, ese es un proceso que empieza lentamente. Entonces, es ahí donde se tiene, yo creo, que prestar la atención para intentar, digamos, frenar, bloquear, no contrastar esa normalización de ideas ultraderechistas. ¿Cómo se puede frenar esto? Sí.
Bueno, dando la batalla cada día, yo creo, y desde todos los niveles, desde los medios de comunicación tradicionales, desde las redes sociales y, ojo, sobre todo desde la sociedad civil, desde las calles. Es decir, si una sociedad es menos atomizada de lo que vemos en la actualidad, si hay lazos comunitarios fuertes desde abajo, si hay presencia, ¿no?, de, partidos democráticos, de la izquierda, de los sindicatos, de asociaciones que trabajan, ¿no?, con los trabajadores informales, con las mujeres, con la gente que los sin techo, que duerme en la calle, etcétera, y trabaja desde ahí. Bueno, eso, digamos, no sé si llamarlo un anticuerpo, pero sin duda son unas barreras más importantes, digamos, que pueden ayudar a frenar la penetración de estas ideas y lo que luego pueden ser sus traslaciones políticas. Steven Forti, analista político, historiador, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A vosotras y a vosotros un gusto y que tengáis buen día. Muchas gracias. Nada que perder.